Capítulo 126. Una noticia alarmante se extendió por todo el mundo ninja. La aldea de la hierba había engañado con maestría a las 5 aldeas ninja principales, organizando una guerra inventada contra la aldea de la lluvia. Esta revelación conmocionó a la comunidad ninja global. Las aldeas ninja de todo el mundo quedaron totalmente incrédulas ante la audacia del engaño de la aldea de la hierba. Hasta entonces, se creía que todas las aldeas estaban profundamente envueltas en la devastadora guerra en curso, e incluso las 5 aldeas ninja principales se vieron arrastradas al caos implacable. Se había derramado sangre y se habían librado innumerables batallas. Pero, para desconcierto general, la situación había dado un giro dramático. Esta pequeña aldea, enclavada entre dos grandes naciones, había orquestado una guerra completamente ficticia con su vecina, engañando a las 5 aldeas ninja principales. No se acababa de informar que la aldea de la hierba y la aldea de la lluvia estaban enfrascadas en un combate brutal. No se había confirmado que ambos bandos habían sufrido graves pérdidas. Ahora, todo el mundo ninja se preguntaba la verdad. Muchos ninjas, al contemplar sus chalecos y equipo adquiridos en el país de la hierba, se sintieron desconcertados y resentidos. Habían soportado las penurias de la guerra real, mientras que una pequeña aldea, la aldea de la hierba, se había beneficiado generosamente de esta estratagema engañosa. Poco después, la aldea de la arena hizo un anuncio rotundo, declarando su intención de declarar la guerra contra la aldea de la hierba y exigiendo la rendición incondicional. Su descaro no tuvo límites, ya que exigieron descaradamente una compensación 10 veces mayor a la que habían gastado en equipo adquirido en la tierra de la hierba. Justificaron esta descomunal exigencia alegando las pérdidas sufridas durante la guerra en curso. Parecía que su principal motivación era una mezcla de frustración ante la inminente derrota en la guerra y la exasperante visión de sus vecinos de la aldea de la hierba obteniendo inmensos beneficios. Un sentimiento de venganza y un deseo de compensación se habían arraigado rápidamente en sus corazones. Su aldea parecía sumida en la confusión, con compañeros que se dirigían al campo de batalla mientras presenciaban cómo la aldea de la hierba se beneficiaba del conflicto, con un sentimiento de venganza y compensación firmemente arraigado en sus mentes. Con el mismo desaliento, la aldea de la niebla, ante la creciente inutilidad de la guerra y la aparente victoria inmerecida del enemigo, exigió una compensación a la aldea de la hierba. Acusaron a la aldea de la hierba de proporcionar equipo de baja calidad, lo que les había causado pérdidas considerables. Muchos de sus guerreros, desanimados por el curso de la guerra, ahora exigían una indemnización debido a su profundo resentimiento por la situación invulnerable de la aldea de la hierba en tiempos de conflicto. En un instante, la saga de la aldea de la hierba, que superó con astucia las 5 aldeas ninja principales, eclipsó incluso los sucesos del incidente del Tres Colas en la aldea de la niebla y la batalla en el paso de Kikyo. La dinámica del mundo ninja experimentó un nuevo cambio. Al igual que en las últimas etapas de la primera gran guerra ninja, la aldea de la hierba había vuelto a cobrar protagonismo. De no haber sido por la intensidad de la guerra en curso y las batallas cruciales que consumían las 5 aldeas ninja principales, podría haber provocado una invasión a gran escala. Sin embargo, la hoja, la piedra y la nube permanecieron visiblemente en silencio. O bien observaban, o quizá planeaban comunicarse mediante la fuerza en lugar de palabras. En cualquier caso, esta repentina revelación puso a la aldea de la hierba en el punto de mira, lo que causó inquietud en Mubuki. Tras años vendiendo información, nunca imaginó que llegaría el día en que divulgaría un secreto trascendental sobre su propia aldea ninja. De hecho, él fue el responsable de filtrar esta información, y los clientes que vieron el informe quedaron atónitos. Si la información no hubiera descrito explícitamente el complot de la aldea de la hierba para organizar una guerra falsa, podrían haberse preguntado si el país de la hierba les estaba dando información falsa una vez más. Esta pequeña aldea ninja sin duda había causado un gran revuelo. Líder, me temo que esta vez podríamos estar ante una verdadera crisis, expresó Mubuki con cierta vacilación. Incluso cuando se reveló el incidente de inteligencia falsa en la primera gran guerra ninja, no fue tan grave. Quizás deberíamos considerar escondernos. En aquella ocasión anterior, solo habían destruido una aldea y una nación. Sin embargo, las circunstancias actuales apuntaban a la posibilidad de múltiples ataques contra la aldea de la hierba, con la intención, quizás, de erradicar hasta el último ninja de la hierba. Sin embargo, Akihiko ofreció una perspectiva tranquilizadora. No te asustes tanto, le aseguró a Mubuki. No es tan grave como te imaginas.
En realidad, la guerra ya llevaba tiempo en pie, y las 5 principales aldeas ninja ya no estaban dispuestas a continuar el conflicto. Y eso es exactamente lo que ocurrió en la cronología original. En el futuro original, el resultado final de la guerra fue que Konoha, que había resistido tenazmente el ataque de las 4 grandes aldeas ninja, optó por un compromiso en busca de la paz. Reconociendo la inutilidad de un mayor conflicto y la ausencia de ganancias tangibles al seguir adelante, las 4 grandes aldeas ninja decidieron detener la guerra, marcando efectivamente la conclusión de la tercera gran guerra ninja. No fue hasta que Konoha se sumió en el caos tras el incidente del 9 colas que las aldeas de Iwa y Kumo volvieron a iniciar hostilidades contra ellos. Sin embargo, estos conflictos se mantuvieron relativamente a pequeña escala. Poco después, Hiruzen Sarutobi decidió abandonar la información orquestada por Danzo para sembrar la discordia con la aldea Iwa, optando en cambio por negociaciones diplomáticas para asegurar la paz. En cuanto a la aldea Kumo, a pesar del incidente de los Hyuga, también llegaron a un acuerdo, poniendo fin a las hostilidades. Por otro lado, las aldeas Suna y Kiri, enzarzadas en un combate desde la tercera guerra ninja, continuaron librando pequeñas escaramuzas. Finalmente, la aldea Suna optó por ceder en la búsqueda de la paz, poniendo fin a la guerra y entregando a su héroe. En esencia, las 3 guerras habían causado heridas profundas. Ninguna de las 5 grandes aldeas ninja tenía interés en prolongar los conflictos, y las 4 grandes aldeas ninja habían puesto inicialmente Konoha en la mira para obtener beneficios. Como resultado, en lugar de esperar a que las guerras concluyeran y posiblemente enfrentarse a las represalias de las 5 grandes aldeas ninja, aprovechar esta oportunidad parecía la mejor opción. Las 5 principales aldeas ninja se encontraban enfrascadas en batallas cruciales, lo que les impedía asignar recursos significativos para la conquista del país de la hierba. Prepárense para unas defensas sólidas en todo el país de la hierba y estén listos para movilizar personal aquí, dio a Kiko una orden concisa antes de suspirar. Hablaré con Anzo más tarde. En cuanto a Kiko habló, Anzo, con expresión de ansiedad, irrumpió en la habitación sin siquiera llamar a la puerta. Inmediatamente dio la preocupante noticia. Los secretos de la aldea de la hierba y la aldea de la lluvia han sido revelados. Sus ojos, ocultos por la máscara, reflejaban la gravedad de la situación mientras continuaba. Sospecho que esto es obra de Danzo, quien filtró la información a escondidas. Realmente hace honor a su reputación como la mano derecha del Hokage de Konoha. Incluso sin un gran poder, no debemos subestimar a alguien que carece de ética ninja. Con un tono de frustración e ira, Anzo añadió. Pensé que había despejado por completo el campo de batalla en ese momento, pero de alguna manera seguíamos sin ser descubiertos. Es un testimonio de la habilidad de los ninjas Anbu de Konoha, que provienen de la aldea ninja más fuerte. Danzo podría haber enviado esta información en secreto, ya sea antes de su captura o a través de sus contactos en la red de comunicación encubierta de los Anbu. Alternativamente, podrían haber interceptado los mensajes ocultos que Danzo había enviado. Sin embargo, mientras Anzo hablaba, pareció notar un cambio en su actitud. Los miró, percibiendo su intenso escrutinio, y no pudo evitar sospechar. ¿Qué les pasa? ¿Dije algo incorrecto? Los dos compartieron un intercambio silencioso antes de redirigir su mirada hacia Anzo, quien aparentemente había construido una lógica bastante absurda para explicar la filtración de información. Un profundo suspiro escapó de los labios de Akihiko, dando a entender la gravedad de la situación. Habló con tono solemne. Es realmente desconcertante que se haya comprometido información incluso en estas circunstancias tan extremas. Es realmente temible, haciendo honor a su reputación como la oscuridad de Konoha. Exactamente como dijo el líder, intervino Mubuki, igualando el tono serio y suspirando en acuerdo. Por un breve instante, Anzo, quien llevaba tiempo estrechamente vinculado a este grupo, sintió que algo no cuadraba. Los miró con recelo y preguntó, ¿hay algo que no me estén contando? ¿Cómo es posible? Respondieron con fingida inocencia. ¿O crees que nosotros, los ninjas de la aldea de la hierba, traicionaríamos a nuestra propia aldea y abandonaríamos nuestros principios vendiendo información? Esto no es más que un complot de Konoha. Imposible, absolutamente imposible. Akihiko entrelazó los dedos, colocándolos bajo la barbilla, con expresión seria. Luego se dirigió a Anzo. Anzo, qué suerte que hayas llegado. Hay un asunto importante que debemos tratar. Akihiko miró a Anzo con seriedad. ¿Anhelas la paz? Por un breve momento, Anzo se quedó desconcertado por la repentina pregunta, luchando por ver la conexión con su situación actual. Si buscas la paz, esta es una oportunidad para el país de la lluvia.
Las palabras de Akiko resonaron con fuerza. La mención de la paz en el país de la lluvia dejó a Anzo profundamente conmocionado. Su expresión se tornó sombría mientras miraba a Akiko y preguntaba: «Líder de la aldea de la hierba, ¿qué propone?». Al ver que el interés de Anzo se despertaba, Akiko expuso su propuesta: declarar la guerra una vez más contra las 5 principales aldeas ninja. La seriedad de Anzo se transformó en incredulidad. «No estarás intentando sembrar el caos en el país de la lluvia, ¿verdad?». Akiko rió entre dientes, restándole importancia a la preocupación de Anzo. «Jaja, claro que no. Somos aliados, después de todo». Anzo, todavía desconcertado, preguntó: «¿Este plan tiene alguna relación con la estrategia de la aldea de la hierba?». «Aunque dudes de la aldea de la hierba, espero que puedas confiar en mí como líder de la aldea de la hierba», aseguró Akiko sin entrar en más detalles. «Pero eres un engañador bastante hábil», comentó Anzo poniendo los ojos en blanco, muy consciente de la inclinación de Akiko por el engaño. Akiko se quedó momentáneamente sin palabras, pues el comentario de Anzo le impactó. Pero independientemente de su respuesta, Anzo permaneció escéptico. Justo cuando Akiko se disponía a ofrecer más persuasión, algo en la actitud de Anzo cambió. La mirada seria de Anzo se clavó en Akiko mientras le planteaba una pregunta crucial. «Solo tengo una pregunta, líder Akiko, y espero que la responda con sinceridad». Akiko se sorprendió por el cambio abrupto en el tono de Anzo. «Líder Akiko, esta vez, ¿está considerando engañarme a mí o al país de la lluvia?», preguntó Anzo con suma seriedad. La pregunta quedó en el aire, y Akiko, consciente de la gravedad del momento, se tomó un momento para meditar su respuesta. Finalmente suspiró y negó con la cabeza. «No, esta vez sí es una oportunidad para el país de la lluvia, pero…». Sin embargo, antes de que Akiko pudiera completar su frase, Anzo lo interrumpió. «Eso es suficiente para mí. Con eso en mente, establezcamos una alianza». Akiko, desconcertado por la propuesta ya que eran aliados, expresó su curiosidad. «Pero ya somos aliados». Anzo aclaró: «No me refiero a ese tipo de alianza. Me refiero a una alianza genuina entre la aldea de la hierba y la aldea de la lluvia. Esta vez, para la guerra». Sugirió que lucharan como verdaderos aliados, no solo como una conexión superficial. Mientras Akiko vacilaba, Anzo lo miró con expresión seria. La sinceridad en sus ojos enmascarados era evidente al continuar: «Seguiré tu ejemplo. La aldea de la lluvia seguirá tu ejemplo. Incluso todo el país de la lluvia seguirá tu ejemplo. Líder Akiko, tú estarás al mando». Akiko se quedó atónito ante las palabras de Anzo. A diferencia del pasado, esta vez comprendió que Anzo le estaba confiando la autoridad para guiar la vida de los ninjas de la aldea de la lluvia, una responsabilidad de enorme magnitud. Capítulo 127. La audaz propuesta de Anzo dejó atónitos a Akiko y Mubuki. La idea de confiar una aldea ninja por completo al liderazgo de otra era una decisión audaz y arriesgada, rara vez vista incluso en las alianzas más estrechas. Mientras estaban allí, la mirada firme de Anzo se posaba en ellos, con una silenciosa expectación flotando en el aire, como si esperara la respuesta de Akiko. Por un momento, Akiko y Mubuki guardaron silencio, lidiando con las profundas implicaciones de la sugerencia de Anzo. Sus pensamientos se desbordaban mientras sopesaban las posibles consecuencias de una decisión tan monumental. Por un lado, Akiko se sintió profundamente conmovido por la confianza que Anzo, figura reconocida en el mundo ninja, había depositado en él. Por otro lado, reconoció profundamente la inmensa responsabilidad y los riesgos asociados con esta propuesta. La tensión se apoderó de la sala, e incluso Mubuki, que había estado observando atentamente el proceso, no se atrevió a pronunciar palabra. Tragó saliva con dificultad, con la emoción reflejada en sus ojos al presenciar este momento histórico. La mirada de Akiko estaba fija en Anzo, un hombre que había resistido las duras realidades de la vida, alcanzando la cima del mundo ninja a pesar de haber sido huérfano al que le implantaron el saco venenoso de una salamandra negra. El viaje de Anzo fue un testimonio de su valentía y determinación inquebrantable, especialmente en un mundo donde carecía de límites de linaje o jutsus secretos que lo ayudaran. Una pequeña pero sincera sonrisa se dibujó en los labios de Akiko, y su expresión adoptó una profunda seriedad al observar a Anzo. Su respuesta fue una sola palabra: «Muy bien». Con estas sencillas palabras, Akiko aceptó la propuesta de Anzo. La sala se llenó con la risa cordial de Anzo, y un alegre asentimiento confirmó su satisfacción. Habló con sinceridad. «Entonces, está decidido. Te confío la tierra de la lluvia, señor Akiko».
Sin embargo, Akihiko, ansioso por explicar su plan estratégico para la próxima guerra, comenzó a hablar. En realidad, no es tan problemático. En esta guerra, solo necesitamos derrotar a uno y defender a 4, Hanzo, con una cálida sonrisa, intervino. No es necesario. Solo necesitas dar las órdenes para la aldea de la lluvia. Seguiremos tu ejemplo. Esta declaración dejó a Akihiko momentáneamente sorprendido por la enorme confianza que Hanzo había depositado en él. Mubuki tampoco pudo evitar sentir asombro y admiración por Hanzo. Con esas palabras, Hanzo no dudó ni un instante. Se dio la vuelta y se marchó, saliendo de la habitación bajo la atenta mirada de Akihiko y Mubuki. Ambos observaron su partida y no pudieron evitar suspirar. Hanzo se había ganado la reputación de semidio ninja por algo, y sus acciones decían mucho de su carácter. Sin embargo, cuando Hanzo empezó a salir de la habitación y había dado unos pasos, un inesperado momento de duda lo invadió. Miró a Akihiko, con una vacilación palpable, y le preguntó, ¿de verdad no me estás engañando a mí ni al país de la lluvia esta vez? Akihiko, quien acababa de sentir asombro y admiración por Hanzo, se quedó atónito ante este giro inesperado. Lo miró con una mezcla de sorpresa y frustración, maldiciendo en silencio. ¿No podrías haberte ido sin más? Devuélveme mis emociones, cabrón. Justo cuando Akihiko estaba a punto de responder, Hanzo soltó una risita y añadió. Jaja, solo estaba bromeando. No hay necesidad de preocuparse. En un abrupto cambio de comportamiento, Hanzo planteó una pregunta adicional con una expresión solemne. ¿Es cierto? Akihiko se quedó perplejo por un momento, pero antes de que pudiera preguntar qué es cierto, Hanzo insistió. ¿De verdad habrá paz en el país de la lluvia? Una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Akihiko y asintió en señal de afirmación. ¿Sí? Está decidido entonces. Cuento contigo, líder Akihiko. Ja ja ja. Con una carcajada, Hanzo salió de la habitación, dejando a Akihiko y Mubuki con una compleja mezcla de emociones. Mubuki no pudo evitar reflexionar. ¿Qué personaje tan intrigante es Hanzo? Mientras Akihiko observaba la partida de Hanzo, suspiró y se volvió hacia Mubuki, comentando. Parece que tendremos que revisar nuestros planes de batalla para la aldea de la lluvia. Mientras la lluvia caía sobre la tierra de la lluvia, Mubuki, el portavoz diplomático de la aldea de la hierba, dio un paso adelante para abordar las acusaciones formuladas por las 5 grandes aldeas shinobi. Sin dudarlo un instante, emitió una refutación contundente, afirmando que las intenciones de la aldea de la hierba se basaban únicamente en el comercio pacífico. Cuestionó la intromisión de las demás aldeas en los asuntos de la aldea de la hierba y señaló que el conflicto con la aldea de la lluvia no era más que un ejercicio militar entre aliados. Sugirió que las demás aldeas podrían estar exagerando. Mubuki dejó claro que la aldea de la hierba no tenía intención de devolver los fondos obtenidos mediante lo que consideraba una transacción legítima, e instó a cualquier denunciante a dirigir sus consultas al ministro de Finanzas de la aldea de la hierba. Descartó cualquier idea de rendición, afirmando inequívocamente que la aldea de la hierba se mantendría firme. Con firmeza, declaró que su aldea no temía la guerra y que, si bien buscaban la paz, no temían entrar en combate si era necesario. Ante la aparente falta de respeto de la aldea de la hierba, la aldea de la niebla y la aldea de la arena, 2 de las 5 grandes aldeas shinobi, consideraban su respuesta a este audaz desafío. Sin embargo, justo cuando deliberaban su curso de acción ante la rebeldía de la aldea de la hierba, se produjo un giro inesperado. Hanzo, el formidable líder de la aldea de la lluvia y conocido como el semidios ninja, dio un paso al frente e hizo un anuncio revolucionario. Declaró una alianza con la aldea de la hierba y, aún más impactante, declaró la guerra a las 5 grandes aldeas shinobi. Esta revelación conmocionó a todo el mundo ninja. El país de la lluvia había sufrido una devastación considerable durante la Segunda Gran Guerra Ninja y aún lidiaba con sus consecuencias. El repentino surgimiento de la aldea de la lluvia desde las sombras y su alianza con una aldea menor suscitaron innumerables preguntas. ¿Qué había impulsado a la aldea de la lluvia a tomar una decisión tan audaz y qué había ofrecido la aldea de la hierba a cambio? Con estas 2 aldeas menores formando una alianza y desafiando abiertamente a las 5 grandes aldeas shinobi, las principales aldeas ninja estaban en alerta máxima. Sin embargo, las 5 grandes aldeas shinobi, aunque cautelosas, no percibieron una amenaza inmediata. Eran plenamente conscientes de la significativa disparidad de poder entre ellas y las aldeas menores, y creían que las 2 aldeas ninja menores, hierba y lluvia, pronto comprenderían la enorme diferencia de fuerza que las separaba de la cima del mundo ninja, representada por las 5 grandes aldeas shinobi.
Las intenciones de las 5 grandes aldeas shinobi tuvieron poca influencia en la respuesta de las aldeas de la hierba y la lluvia. Ante las amenazas de las principales aldeas ninja, las aldeas de la hierba y la lluvia entraron en estado de guerra. Tras el descubrimiento de la alianza entre las aldeas de la hierba y la lluvia, la aldea de la hierba decidió abandonar cualquier pretensión de secretismo. Para proteger a su gente, comenzó a implementar un control centralizado y a reunir a sus ciudadanos en lugares seguros. La repentina declaración de guerra de las 5 grandes aldeas shinobi desató la ira entre los habitantes de las aldeas de la lluvia y la hierba. Estas personas, que habían estado viviendo en un entorno tumultuoso e incierto, habían encontrado un atisbo de esperanza y seguridad en la presencia de los ninjas de la hierba y la lluvia. La exigencia de rendición de las 5 grandes aldeas shinobi a la aldea de la hierba, que solo se dedicaba a negocios, se consideró una imposición injusta e irrazonable. La indignación entre los ninjas de las aldeas de la lluvia y la hierba era palpable. En medio de un bullicioso campo minero, la noticia de la alianza entre las aldeas de la hierba y la lluvia para enfrentarse a las 5 principales aldeas ninja llegó a oídos de Daisuke, líder de la minería. Una sonrisa le iluminó el rostro, aunque no podía despojarse por completo de su preocupación por la posible respuesta de las principales aldeas ninja. Las cicatrices de la Segunda Gran Guerra Ninja en el país de la lluvia aún le pesaban profundamente. Una de las personas mayores presentes percibió la contemplación de Daisuke y preguntó: ¿hay algo en mente, Daisuke-sama? Daisuke, momentáneamente sacado de sus pensamientos, aseguró: no es nada, solo estoy pensando en la situación. No necesitas preocuparte por mí. Con la aldea de la hierba atravesando un período de relativa paz, muchos de sus habitantes participaban en diversas tareas cotidianas, como trabajos en fábricas, en la minería o en el desempeño de sus funciones como ninjas de la aldea de la hierba. Sin embargo, la minería no era una profesión muy practicada. Para estas personas, la tranquilidad que ahora disfrutaban era un regalo excepcional y preciado. Tener trabajos estables y no tener que acostarse con hambre eran privilegios que valoraban profundamente. El hombre mayor decidió quedarse junto a Daisuke, sentándose para conversar con él, observando la expresión sombría en sus ojos mientras ambos miraban al frente. Lo sé. Es por la guerra, ¿verdad? La mirada del anciano permaneció fija en la lluvia torrencial mientras respondía. Ahora, todos saben que las aldeas de la hierba y la lluvia han declarado la guerra a las 5 principales aldeas ninja. Daisuke arqueó una ceja sorprendido al mirar al hombre mayor. Era cierto que la declaración de guerra había despertado una inmensa atención y probablemente era tema de conversación en todas partes. El contraste entre la intensa lluvia y el sol aún brillante creaba una escena única e inolvidable en el país de la lluvia. Preocupado, Daisuke le preguntó al hombre mayor: ¿no tienen todos miedo? El hombre mayor, con tono tranquilo y directo, reconoció: ¿miedo? Claro que sí. ¿Pero de qué sirve el miedo? Cuando tú y tus camaradas no estaban aquí, la tierra de la lluvia ya estaba sumida en el caos. Luchábamos por encontrar suficiente comida, con la constante amenaza de ataques ninja. Los inviernos eran especialmente duros, marcados por el hambre y el frío. Recuerdo que pensé que quizá no sobreviviríamos a otro invierno. Pero el destino tenía otros planes. Las lágrimas brotaron de los ojos del anciano mientras continuaba. Una noche fatídica, un grupo de ninjas apareció de repente. En ese momento, pensé que nuestro fin había llegado y que por fin me reuniría con los padres de mi nieto. Sin embargo, en lugar de morir, te conocí a ti, Daisuke-sama. La gratitud llenó la voz del anciano mientras le gritaba a Daisuke: gracias. Daisuke reconoció el agradecimiento con un gesto, pero rápidamente redirigió el crédito diciendo: no es a mí a quien debes agradecer, es al líder Akihiko. Lo sé. También estamos agradecidos con el señor Akihiko, respondió el anciano, asintiendo en señal de agradecimiento. Reflexionando sobre la inminente guerra, continuó: ¿guerra, dices? Todos tienen miedo. ¿Pero de qué sirve el miedo ahora? Las aldeas de la hierba y la lluvia nos tienen rodeados, y eso ya es una bendición. Si tuviéramos muy mala suerte, quizá no estaría aquí hoy. Pero el señor Akihiko nos dijo que no nos preocupáramos, que solo teníamos que continuar con nuestro trabajo, y el resto está en manos de los ninjas. Así que, simplemente hagamos nuestro trabajo. ¿Puede ser peor que entonces? La sorpresa de Daisuke ante la perspectiva del anciano pronto dio paso a un asentimiento y una cálida sonrisa. Tienes toda la razón, asintió. Hagamos nuestro trabajo. Cuando Daisuke se puso de pie, un joven se le acercó y exclamó: Daisuke, ahí estás. Ah, Ato.
respondió Daisuke sorprendido. Preguntó, ¿qué haces aquí? ¿No tienes trabajo? Ato se rió con ganas y respondió, jaja, vine a ver. Iré al campo de batalla en unos días con Yaiko y los demás. Esta vez les demostraré a las 5 aldeas ninja principales lo poderoso que soy. Daisuke no pudo evitar sonreír ante la determinación de Ato. Entonces se dio cuenta de algo y se quitó el casco. Dirigiéndose al hombre mayor, dijo, lo siento, pero creo que tendré que irme un rato. Tengo algo que hacer. El hombre mayor pareció comprender y vio a Daisuke alejarse. Le gritó, líder, ¿volverás? Daisuke respondió con seguridad, por supuesto, soy su líder. Cuando regrese, los invitaré a todos a tomar algo. Bajo la lluvia torrencial, el anciano observó la figura de Daisuke que se alejaba y rió con ganas. Esperaremos su regreso, líder. Capítulo 128. Shuko, la guerra nos ha alcanzado. Aunque no estoy seguro de la situación de la aldea, creo que debería estar resistiendo bien. No te preocupes por mi seguridad, aquí estoy a salvo. Las aldeas de la hierba y la lluvia han formado una alianza para garantizar nuestra protección. Los líderes Akiko y Anzo nos protegen. Las 5 aldeas ninja principales pueden parecer intimidantes, y es natural que nos sintamos incómodos. Sin embargo, por favor, no tengan miedo. Mi bendición siempre estará con ustedes. Confiemos en el líder Akiko, tal como lo hicimos al llegar a la aldea de la hierba. El país de la hierba y el país de la lluvia, sin duda, saldrán victoriosos. Hablando de eso, tengo un secreto que compartir. Hace unos días, el líder Akiko me confió que la guerra pronto terminaría pacíficamente. Así que, esperemos juntos la llegada de la paz. Además, por favor, dile a Ruko que no se desvíe demasiado. Creo que volveré a casa pronto. No hace falta que me escribas más cartas, ya que el estallido de la guerra mantendrá ocupados a los ninjas. Este será mi último mensaje por ahora. Dile a Ruko que su padre la extraña mucho. Kouhou sonrió mientras dejaba el bolígrafo y miraba por la ventana. El día empezaba a aclarar y afuera caía una llovizna. Pero tenía una tarea pendiente: entregar la carta. Una vez entregada, tendría que volver al trabajo. Eran tiempos inciertos, y como gerente de la fábrica, preveía una agenda apretada para aliviar las preocupaciones de muchos. Recogió la carta de la mesa, la dobló meticulosamente y la guardó en un sobre. Con un suave murmullo de esperanza, dijo, espero de verdad que Shuko reciba esta carta. Cuando las aldeas de hierba y lluvia anunciaron oficialmente su alianza y la aldea de arena y la aldea de niebla observaron la firmeza de la aldea de hierba, ambas aldeas desplegaron una parte de sus fuerzas hacia las aldeas de hierba y lluvia en medio de esta tensa guerra. Este inesperado estallido de hostilidades alivió en cierta medida la presión sobre Konoha. En cierto modo, las aldeas de la hierba y la lluvia asumieron parte de su carga. Sin embargo, hasta el momento, Konoha desconoce la fuente de esta información crucial. Esta información era sumamente valiosa, lo que despertó sospechas. ¿Acaso la aldea de la hierba la vendió para beneficio propio? Pero esa idea parecía improbable. ¿Qué aldea ninja estaría dispuesta a intercambiar sus secretos por un simple beneficio económico? De hecho, poco después de que circulara la noticia, rumores en el mundo ninja apuntaban a que esta información podría haber sido obtenida por Shimura Danzo, la enigmática figura conocida como la Oscuridad de Konoha, mediante sus investigaciones secretas. Sin embargo, Konoha seguía dudando, dado el alto coste de esta información. En respuesta, tras el alboroto inicial, Konoha decidió pedirle aclaraciones a Danzo. Sin embargo, este permaneció en silencio durante varios días, lo que alimentó las sospechas de que Danzo podría estar desviando encubiertamente estos recursos para sus propios fines. Tras varios días sin noticias de Danzo, el tercer Hokage no pudo evitar sentirse cada vez más frustrado, reflexionando sobre sus actividades secretas. Se preguntó, ¿qué estará tramando Danzo? Hablando de eso, a pesar de que la aldea de la hierba había aliviado su carga, Konoha aún enfrentaba una presión considerable. Además, el regreso del Tres Colas fue crucial para la búsqueda de la paz. Ante la desesperación, Obito finalmente comprendió la esencia de lo que su antiguo maestro, Madara-sensei, había estado recalcando desde el principio. Comprendió que la supuesta charla de una aldea pacífica significaba sacrificarse a sí mismo, a Rin y a todos los demás por el bien común. Lo que lo desconcertaba era que él y sus compañeros se habían esforzado tanto por proteger Konoha, pero se sentían abandonados en su momento de necesidad. En medio de su desesperación e ira, uno de los ojos de Obito experimentó una transformación repentina, obteniendo el Mangekyo Sharingan.
A pesar de la sonrisa tranquilizadora de Rin y sus palabras de no te preocupes por mí, Obito permaneció decidido a rescatarla de las garras de la oscuridad y la hipocresía que parecían envolver la aldea. Fue en ese momento que decidió liberarse de Konoha y convenció a Rin para que se uniera a él. Sin embargo, despertar el Mangekyo Sharingan por primera vez y emprender la huida con un amigo herido mientras eran perseguidos por su antiguo maestro, Minato, y el antiguo rival de Obito, Kakashi, resultó ser un desafío. Obito, por favor, imploró Rin, con la voz cargada de gratitud y ansiedad. Entendía que las acciones de Obito estaban motivadas por su deseo de protegerla, pero el peso de traicionar a su aldea pesaba profundamente en su conciencia. Pero Obito se mantuvo firme, aferrándola con fuerza y llevándola a un lugar seguro. No te dejaré, Rin. Te sacaré de aquí. Para tranquilizarla, le dedicó una pequeña sonrisa y compartió su visión del futuro. Conozco un lugar. Puede que sea un poco caótico y no haya sol, pero está lleno de buena gente. Madara Sensei también está allí, aunque puede ser estricto. Creo que te gustará ese lugar. Mientras miraba al frente, la determinación de Obito se hizo evidente. Ya casi llegamos. En cuanto lleguemos al país de la hierba, estaremos a salvo. Aunque no pueda convertirme en ninja allí, no importa. Trabajaré junto a ese tipo para ganarme la vida. Rin observó la determinación de Obito, consciente del dolor que se escondía tras su fachada alegre. Sabía que el sueño de Obito era convertirse en Hokage, y las circunstancias actuales lo habían destrozado. ¡Alto! De repente, unas voces repentinas rompieron el ambiente. La tensión en el aire era palpable, pues las voces resonaban por todas partes, deteniendo a Obito y Rin. Se giraron y se encontraron rodeados por un grupo de ninjas, entre ellos dos figuras muy familiares. Obito, por favor, regresa con nosotros, imploró Minato con seriedad, con la voz cargada de preocupación. Le explicaré todo al tercer Hokage, y Rin es mi alumna. Como su maestra, velaré por su seguridad. Kakashi, de pie junto a Minato, observaba la situación con expresión de conflicto. Su único ojo reflejaba la confusión que sentía en su interior. Murmuró para sí mismo, este idiota. La determinación de Obito se mantuvo firme mientras permanecía de pie frente a Rin, protegiéndola. Sostuvo la mirada de Minato y luego miró a Kakashi, negando con la cabeza mientras apretaba el labio inferior. Ya no puedo confiar en ti, Minato-sensei, declaró Obito con firmeza. Continuó, enfatizando el profundo impacto que Madara tuvo en su vida. Si no fuera por Madara-sensei, estaría muerto bajo esas rocas. Y si no fuera por mí, Rin y Kakashi también estarían muertos. No puedes salvar a nadie, sensei. Minato se sorprendió por las palabras de Obito, su respuesta fue un tartamudeo. Obito, la solemnidad del momento se sentía en el aire mientras todos los presentes, incluidos los ninjas Anbu, observaban en silencio. Era innegable que Obito había sido un joven ninja extraordinario. Gracias a sus contribuciones, Konoha evitó por poco la derrota en el puente Kanabi. La compasión los invadió, pero todos estaban obligados a obedecer las órdenes. Obito, con lágrimas en los ojos, tomó un kunai y se la secó, cortándose profundamente la frente. Miró con determinación a Minato y declaró, ya basta. Ya no soy un ninja de Konoha. ¡No! Gritó Minato, con una expresión de pánico en su rostro al ver las acciones de Obito. Sin embargo, poco a poco recuperó la compostura al ver la inquebrantable determinación de Obito y reconoció su firme determinación. Respirando hondo, Minato habló con renovada determinación. En ese caso, te traeré de vuelta personalmente. Con esta declaración, Minato se giró hacia los otros ninjas Anbu, con una pizca de súplica en sus ojos mientras se dirigía a ellos. Esta es mi responsabilidad como su maestro. Por favor, permítanme manejar esto personalmente. Confíen en mí. Los ninjas Anbu permanecieron en silencio, intercambiando miradas. Agarrando sus kunai, finalmente bajaron la cabeza y dieron un paso atrás, cediendo el campo a su maestro y a su discípulo. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Minato, agradecido por su comprensión. Se volvió hacia Obito con expresión resuelta y declaró, te traeré de vuelta yo mismo, Obito. Mientras Minato hablaba, desapareció a toda velocidad y reapareció detrás de Obito, lanzando un ataque. Pero Obito se había preparado para este momento y demostró su nuevo poder. Esquivó rápidamente el ataque de Minato, demostrando que había progresado enormemente en habilidad y agilidad. Sin embargo, en medio del choque de habilidades, Obito escuchó algo que pareció tomarlo por sorpresa. Se giró hacia Minato con expresión desconcertada.
Sin perder un instante, Obito aprovechó sus habilidades únicas para esquivar a los ninjas que lo rodeaban y corrió con Rin hacia el país de la hierba. La agilidad y velocidad de Obito dejaron atónitos a todos. Esquivar la técnica del dios del trueno volador, una técnica considerada inexpugnable por cualquier otro ninja de Konoha, era un testimonio de la extraordinaria destreza y el prodigioso talento de Obito. Minato y Kakashi no perdieron el tiempo y lo persiguieron de inmediato. Cada vez que Minato intentaba usar la técnica del dios del trueno volador para atacar a Obito, se topaba con la asombrosa habilidad de este para eludir sus ataques. Mientras todos los que lo perseguían veían cómo Obito esquivaba constantemente los ataques de Minato, no pudieron evitar sentir una mezcla de asombro y admiración por el joven ninja. Al mirar la espalda de Obito, una mezcla de admiración y arrepentimiento los invadió. Tras no poder alcanzar a Obito, Minato y Kakashi vieron cómo su figura se reducía a medida que se acercaba al país de la hierba. Obito, aún sin comprender del todo el alcance de sus nuevas habilidades, rebosaba una determinación inquebrantable. Mientras Obito se acercaba a las fronteras del país de la hierba, Minato no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio de sus labios, aunque rápidamente se recompuso y murmuró. Obito, uno de los otros ninjas, que los perseguía, comprendió la gravedad de la situación y habló con urgencia. Minato-sama, nos acercamos al país de la hierba. No podemos entrar en su territorio. El tiempo se acaba y debemos traerlos de vuelta. Sin dudarlo, el grupo de ninjas de Konoha avanzó, decidido a rescatar a Obito y Rin. Gritaron. Vuelvan con nosotros y enfrenten el juicio del Hokage-sama. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse a Obito y Rin, una voz repentina pronunció estilo de papel. Jaula de espadas, y aparecieron afiladas cuchillas blancas, parecidas al papel, bloqueándoles el paso por todas partes. Estas cuchillas se dirigieron hacia ellos con una fuerza implacable, acompañadas por una voz alegre. Lo siento, pero aunque la hoja y la hierba son aliadas, no podemos recibir visitas en el país de la hierba ahora mismo. El ataque inesperado dejó atónitos a los ninjas de Konoha que los perseguían, quienes se apresuraron a evadir los golpes. Mientras las espadas blancas pasaban zumbando, vieron al responsable de la emboscada. Nada menos que Akihiko Kusano, el líder de la aldea de la hierba. Y recuerda, estás escuchando esta teoría por capítulo 129. El líder de la aldea de la hierba, Akihiko Kusano, se encontraba ante ellos. Los ninjas de Konoha lo observaban con una mezcla de cautela y respeto. En el mundo ninja actual, el nombre del líder de la aldea de la hierba era ampliamente reconocido. Había puesto fin al caos en el país de la hierba, supervisado su reconstrucción e incluso librado batallas comparables a las de un semidios del mundo ninja. Si bien surgieron sospechas debido a la alianza entre las aldeas de la lluvia y la hierba, no cabía duda de que este líder era una figura imponente. Sin embargo, el hecho de tener a un semidios del mundo ninja a su lado indicaba que su fuerza era excepcional. Era importante recordar que este semidios era una figura que había alcanzado la cima del mundo ninja. Aunque el semidios había envejecido y su fuerza quizás había menguado, nadie se atrevía a subestimar sus habilidades. El hecho de que un individuo tan formidable colaborara con Akihiko solo subrayaba que el líder de la aldea de la hierba poseía habilidades extraordinarias. En el escenario actual, el líder de la aldea de la hierba había demostrado una resolución inquebrantable frente a las amenazas de las aldeas de arena y niebla, reforzando aún más la impresión de que este notable ninja ejercía un poder incomparable. Los ninjas Anbu que asistían a Minato en la persecución de Uchiha Obito intercambiaron miradas antes de que uno de ellos se adelantara y se dirigiera respetuosamente a Akihiko. Líder Akihiko, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por cualquier interrupción. Sin embargo, tenemos un problema con un ninja rebelde de Konoha que ha entrado en el país de la hierba. Creemos que es en el mejor interés de ambas naciones cooperar y detener a este ninja, ya que su presencia también representa un riesgo para la seguridad de su territorio. El semblante de Akihiko se tornó serio al responder. ¿De verdad? La infiltración de un ninja rebelde de Konoha en el país de la hierba es, sin duda, un motivo de gran preocupación. Los ninjas Anbu respiraron aliviados al unísono, al ver que el líder de la aldea de la hierba parecía dispuesto a cooperar. Sin embargo, el tono de Akihiko dio un giro inesperado al continuar. Como bien saben, la aldea de la hierba y Konoha comparten una estrecha alianza, con una larga historia de apoyo y cooperación mutuos. Una sensación de déjà vu invadió a todos los presentes, dejándolos momentáneamente atónitos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Akihiko insistió en su declaración.
Akihiko suspiró profundamente antes de comenzar. El hecho de que a un ninja rebelde tan serio de Konoha se le haya permitido infiltrarse en el país de la hierba plantea preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de nuestra nación. Es nuestro deber proteger a nuestra gente y asegurarnos de que se sientan seguros. Luego se llevó una mano al pecho y continuó. Sin embargo, quiero asegurarles que los problemas que enfrenta Konoha no son exclusivos de la aldea de la hierba. Les brindaremos todo nuestro apoyo para capturar al ninja rebelde. Tengan la seguridad de que no tendrán que asumir gastos exorbitantes ni les cobraremos 10 veces más por los daños, como podrían hacer otras aldeas. Nos ceñiremos a una compensación justa y razonable. La responsabilidad de resolver este asunto recaerá sobre la aldea de la hierba, y prometemos ayudar a llevar a este individuo ante la justicia. El silencio se apoderó del ambiente. Los espectadores se habían dado cuenta de que el líder de la aldea de la hierba era, en efecto, la figura astuta e ingeniosa de la que habían oído hablar, capaz de sacarle provecho a cualquier situación. Incluso abordó el tema de la compensación antes de que capturaran al ninja rebelde. Los ninjas Anbu intercambiaron miradas inquietas y asintieron levemente. Su misión era clara, pues habían recibido órdenes directas del Hokage. Su objetivo principal era rescatar al ninja rebelde, sin importar las circunstancias. El líder del equipo Anbu comenzó a avanzar en respuesta a los comentarios de Akihiko, pero fue detenido por una mano que se extendía desde su costado. Minato, con expresión seria, negó con la cabeza. El líder Anbu estaba a punto de expresar su confusión, pero Minato habló con calma. Echa un vistazo. Fue entonces cuando los demás miembros de Anbu también se percataron. Observaron una densa concentración de shinobi que les bloqueaba el paso en la frontera del país de la hierba. ¿Acaso estos ninjas estaban allí para impedirles entrar al país de la hierba o tenían otras intenciones? Regresemos por ahora, declaró Minato con firmeza. Le entregaré personalmente un informe al Hokage. Al escuchar las palabras de Minato, el líder del equipo Anbu se quedó en silencio por un momento. Miró a los shinobi de la hierba que les bloqueaban el paso y suspiró resignado. Luego, dirigió a Minato una última mirada significativa. Desde el comienzo de la misión, tenía la extraña sensación de que Minato estaba permitiendo que Obito y Rin escaparan a propósito. La situación parecía mucho más compleja de lo que parecía. Después de una pausa, dijo lentamente, con la mirada aún fija en Minato. Minato-sama, compilaré un informe completo sobre esta misión para el Hokage. Minato rió entre dientes, restando importancia a la implicación oculta en las palabras del líder Anbu. Jaja, no esperaba que Obito se volviera tan formidable. Ni su propio maestro puede con él. Luego, con emociones encontradas, miró al líder de la aldea de la hierba. Con una reverencia respetuosa, Minato se dirigió a él. Le pido disculpas por la interrupción, líder Akihiko. Tenga la seguridad de que Konoha no tiene intención de provocar un conflicto de forma imprudente. Claro que no te preocupes. La relación entre Kusa y Konoha es profunda y se remonta a muchos años, respondió Akihiko, mirando a Minato con seriedad. Creo que Konoha no es el tipo de aldea ninja que intimida a sus aliados más débiles. Sus palabras dejaron a todos los presentes sin palabras por un momento. No podían creer la audacia de este hombre. Los ninjas de Konoha intercambiaron miradas, pero al final, obedecieron las órdenes de Minato y su capitán sin dudarlo. Se prepararon para regresar e informar al Hokage-sama que la misión de captura había fracasado. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de partir, Akihiko de repente gritó, «Namikaze Minato». Cuando Minato escuchó que alguien lo llamaba por su nombre, inmediatamente se dio la vuelta, arqueando una ceja con una expresión de desconcierto mientras miraba a Akihiko. Akihiko extendió la mano derecha en un peculiar gesto de invitación y la izquierda a la espalda, y habló con sinceridad. «Si alguna vez no soportas estar en Konoha, eres bienvenido a mi aldea». Acompañó esta declaración con una media sonrisa mientras señalaba hacia la tierra de la hierba. «Las puertas de mi aldea siempre están abiertas para ti». Los shinobi de Konoha quedaron atónitos. ¿Era este hombre tan descarado como para intentar robarlo de Konoha delante de ellos? Incluso Minato se quedó atónito por un momento. Levantó la mano para impedir que sus subordinados respondieran y esbozó una sonrisa irónica al responder. «Gracias por su generosa oferta, líder Akihiko, pero siento un profundo amor por mi aldea». 6. Dicho esto, se dio la vuelta sin más demora y partió con el equipo Anbu. Había sido un día agitado, y había mucho que contar, incluyendo la deserción de Obito y Rin y el refuerzo de las defensas fronterizas de la aldea de la hierba contra el país del fuego. Minato atravesó el bosque con un profundo suspiro, abrumado por los acontecimientos del día.
Mencionó distraídamente el folleto del plan de adquisición de talentos de la aldea de la hierba que había encontrado en su bolsillo durante la misión. Era un secreto que no había compartido con nadie y la razón por la que había enviado a Obito y Rin a la aldea de la hierba. En estos tiempos turbulentos, esperaba que encontraran refugio allí y, tal vez, en el futuro, pudiera traer de vuelta a sus estudiantes. Minato arrugó el papel y lo dejó caer de su mano. Le revolvió el cabello con cariño a Kakashi, quien estaba absorto en la reflexión sobre los acontecimientos del día. Con una sonrisa agridulce, Minato murmuró para sí mismo: bueno, por ahora, centrémonos en cómo responder y gestionar esta situación cuando regresemos a la aldea. Mientras tanto, al otro lado, mientras Minato y su equipo se marchaban, los tres jóvenes observaron con perplejidad cómo su sensei, Akihiko, se acercaba. No pudieron evitar recordar cómo Akihiko los había regañado en el pasado por intentar reclutar a miembros de la aldea de la lluvia en presencia de ninjas de la aldea. Sin embargo, ahora, parecía estar invitando abiertamente a los ninjas de Konoha justo delante de los suyos. Parecía que todo lo que habían aprendido sobre la ética ninja había sido contradicho por su propio maestro. Akihiko alborotó con indiferencia las cabezas de los tres jóvenes ninjas, quienes lo observaban con una mezcla de confusión y sorpresa. No pareció inmutarse por sus reacciones cuando se giró para dirigirse a Obito y Rin, quienes estaban rodeados por los tres jóvenes. Con una cálida sonrisa, los tranquilizó: no se preocupen. Hay un anciano en la aldea de la hierba que quiere que estudien con diligencia. Obito, al oír esto, se quedó momentáneamente desconcertado. Su ansiedad inicial empezó a disminuir, reemplazada por una oleada de emoción. ¿Es Madara-sensei? Akihiko, sin embargo, pareció completamente atónito ante ese tratamiento. ¿Madara-sensei? Le pareció bastante inusual. ¿Por qué Obito usaría una forma tan formal de dirigirse a él? ¿No debería simplemente referirse a Madara como Madara, o quizás como Madara Uchiha, o incluso como Madara-sama? ¿Por qué el honorífico sensei? A pesar de su perplejidad, Akihiko asintió con calma, confirmando: en efecto, es él. Los ojos de Obito se llenaron de lágrimas al escuchar las palabras de Akihiko. No puedo creer que todavía me recuerden, murmuró con voz temblorosa. Y Madara-sensei, esta vez, me aseguraré de cuidarlo bien. Lo apoyaré en su vejez, incluso si tengo que recoger basura junto con Zetsu. No me rendiré. Akihiko no pudo evitar mirar a Obito con desconcierto. ¿Qué demonios le había pasado a Obito tras ser salvado por Madara? Distaba mucho de lo que esperaba. Los tres jóvenes a su lado estaban llenos de curiosidad, sobre todo cuando se trataba de Obito. Su nombre era reconocido como héroe de la batalla del puente Kanabi, una leyenda que resonaba por doquier. Sin embargo, no esperaban que pareciera tan joven. Baiko parpadeó y comentó: ¿todavía necesita estudiar? ¿No se graduó ya de Konoha e incluso recibió el título de héroe? Hablando de eso, solo tiene 13 años, pero ya es un héroe. Se giró para mirar a Nagato y suspiró. ¿Qué hacíamos a los 13? ¿Nosotros? Nagato se detuvo un momento, sumida en sus pensamientos, luego asintió y añadió: en aquel entonces, nuestra tarea probablemente pesaba 25 kilos. Obito y Rin intercambiaron miradas de desconcierto, completamente desconcertados por la conversación. ¿Acaso la aldea de la hierba tenía un sistema académico tan inusual que medían las tareas por peso? Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku. Ahora sí, capítulo 130. Tras dar instrucciones a los dos nuevos estudiantes, Akihiko convocó una reunión con tres jóvenes. A pesar de las garantías de Minato de que Konoha no tomaría represalias contra la aldea de la hierba por su subterfugio, Akihiko, como líder de su nación, no podía confiar únicamente en las promesas de otra aldea. Así pues, estos tres jóvenes custodiarían la frontera y permanecerían allí durante un tiempo. Después de todo, no era miembro del clan Tsuchigumo y no podía arriesgar la seguridad de su pueblo. No podía permitirse confiar el bienestar de sus aldeanos solo a la palabra de Konoha. Recordó cómo Konoha le había asegurado al clan Tsuchigumo que estarían a salvo siempre que se abstuvieran de usar jutsus prohibidos. Sin embargo, se mantuvieron al margen mientras el clan Tsuchigumo se tambaleaba al borde de la destrucción, casi perdiendo a toda su población. Para ser justos, la promesa de Minato parecía confiable. Konoha tenía un historial de no iniciar conflictos innecesarios. Incluso durante la Segunda Gran Guerra Shinobi, fue Anzo quien declaró la guerra a las 5 aldeas principales, no Konoha. No te preocupes, sensei. Baiko se palmeó el pecho con confianza y declaró: aunque tengamos que sacrificarnos, protegeremos este lugar.
Sin embargo, ante las palabras de Yaiko, Akihiko le propinó una serie de rápidos manotazos en la nuca. El líder de la aldea de la hierba los reprendió con fastidio. Me he esforzado mucho criándolos, educándolos e inculcándoles conocimiento. ¿Ahora sugieren que se conviertan en simples sacrificios? ¿Acaso han olvidado todas las técnicas de shinobi de la hierba que les enseñé? Deben aprender para garantizar su propia seguridad. Akihiko era directo y mostraba una genuina preocupación por los 3 jóvenes estudiantes que había visto crecer. No soportaba la idea de que se vieran relegados a meros sacrificios. Al observar a estos jóvenes casi tan altos como él, no pudo evitar reflexionar sobre cuánto habían madurado. Aunque Akihiko podía ser exigente, había sido un excelente maestro y se había preocupado profundamente por ellos. Al escuchar las palabras de Akihiko, sus ojos se llenaron de lágrimas, mirándolo con cariño. Akihiko, a pesar de su severidad, había sido un maestro excepcional que los había tratado bien. Con una determinación inquebrantable, le aseguraron. No se preocupe, sensei. No lo defraudaremos. HMPH, no exageres, rió Akihiko, frotándose la barbilla. Les guiñó un ojo y continuó con una sonrisa. Aún no sabemos si podrán hacerle frente a Konoha. Akihiko se detuvo un momento, sumido en sus pensamientos. Luego, los miró a los 3 y sonrió. No se preocupen, su maestro tiene un as bajo la manga. ¿Un as oculto? ¿Qué es eso? Preguntó el trío curioso con entusiasmo. Akihiko bajó la voz, se acercó y les confesó. Danzo. De ahora en adelante, tú serás el responsable de lidiar con él. Si Konoha no cumple su palabra, simplemente cuélgalo, y si alguien viene a rescatarlo, dales un pequeño susto apuñalando a Danzo. Pero recuerda, no lo mates. Akihiko no creía que Konoha ignorara su acuerdo si Danzo estaba en una situación precaria. Al oír esto, los 3 jóvenes intercambiaron miradas de desconcierto. ¿Qué había hecho Danzo para ganarse tal desaprobación de su sensei? ¿Por qué estaba tan dispuesto a usarlo de esa manera? Después de dar instrucciones a los 3 jóvenes estudiantes, Akihiko se dirigió al lugar donde se encontraba detenido Danzo, con la intención de provocarlo aún más. En Konoha, eres el único que me parece un oponente formidable, Danzo, suspiró Akihiko dramáticamente y continuó. Tenemos suerte de que tu fuerza no coincida con tus habilidades. Akihiko continuó, expresando admiración por la inteligencia de Danzo. Es realmente notable cómo lograste transmitir información incluso en una situación tan precaria. Estos comentarios dejaron a Danzo perplejo. Estaba seguro de no haber filtrado ninguna información. Quizás uno de sus subordinados de Root había transmitido información justo antes de ser detenidos, y posteriormente fue interceptada por otros miembros de Anbu. Mientras reflexionaba sobre esto, el orgullo y la arrogancia de Danzo lo dominaron. Con un tono frío y decidido, declaró, ni siquiera estás a mi altura. Mi único rival en la vida es Sarutobi Hiruzen. Akihiko miró a Danzo, quien parecía seguro, confiado e inquebrantable. Pero se preguntó cuánto tiempo podría mantener esa seguridad, considerando que podría acabar colgado delante de todos. A Akihiko le pareció bastante divertido este pensamiento, aunque guardó silencio un momento antes de suspirar y decir, pero aún así fuiste capturado. Con esas últimas palabras, Akihiko abandonó la prisión, dejando a Danzo reflexionando sobre la fuerza. Akihiko parecía abatido al partir. A su paso, Danzo se sintió orgulloso y arrepentido, apretando el puño en silencio. Tras la conversación, Akihiko hizo los arreglos necesarios para sus estudiantes. Con las guerras en curso y la amenaza que se cernía sobre la aldea de la hierba, tuvo que marcharse porque tenía otros asuntos urgentes que atender. En medio de la creciente tensión, tanto la aldea de la arena como la aldea de la niebla le habían declarado la guerra a la aldea de la hierba. A pesar de los conflictos en curso, enviaban sus fuerzas hacia la aldea de la hierba. Akihiko confió el asunto de la aldea de la arena a Anzo, el semidios shinobi. Anzo les aseguró a todos. Aunque no pueda luchar contra los 5, sin duda puedo con uno. Déjenmelo a mí. Esta promesa alivió las preocupaciones sobre la aldea de la arena por el momento. La situación con las aldeas de la nube y la piedra seguía siendo incierta, pero Akihiko había tomado medidas basándose en su convicción de que, tras años de guerra y con las 5 grandes aldeas ninja enfrascadas en batallas, no podrían enviar fuerzas significativas para atacar la aldea de la hierba. Confiaba en que podrían defenderse sin mayores dificultades. En cuanto a la aldea de la niebla, Akihiko decidió quedarse y tratar personalmente con ellos, quienes habían tenido la audacia de exigir 10 veces la compensación y el reembolso por los daños de guerra.
Sus exigencias le parecieron exorbitantes, sobre todo cuando incluso la notoriamente desvergonzada aldea de la arena solo había solicitado 10 veces la compensación. Akihiko no pudo evitar considerar la exigencia de la aldea de la niebla más que descarada. La audacia de su petición lo dejó incrédulo. 5. Akihiko contempló el sereno y despejado cielo azul sobre la tierra de la hierba. El clima era encantador hoy. No llovía y la temperatura era perfecta, con una suave brisa. Era un día hermoso para estar vivo. Akihiko no pudo evitar estirar las extremidades perezosamente y exclamar: ¡Ja, guerra! Sin embargo, su breve momento de paz se vio interrumpido cuando un ninja de la aldea de la hierba se le acercó con urgencia. Líder, hemos recibido información crucial del frente. ¿Noticias de primera línea? Akihiko se quedó desconcertado por un momento, pero rápidamente le indicó al ninja que continuara. La aldea de la piedra y la aldea de la nube también le han declarado la guerra a la aldea de la hierba, informó el ninja. La expresión de Akihiko se tornó seria. Por fin, la esperada guerra había llegado. Tras las declaraciones de guerra de las aldeas de la arena y la niebla, las aldeas de la piedra y la nube no tardaron en seguir el ejemplo. Un grupo encubierto de ninjas de la aldea de la piedra se infiltró en las inmediaciones de la aldea de la hierba, cruzando furtivamente el ya destruido puente Kanabi. Solicitaron una reunión con Mubuki y el ministro de finanzas de la aldea de la hierba, con una exigencia directa. La aldea de la hierba debía compensarlos 10 veces por los 30 millones de ryo que afirmaban haber gastado en obtener información. A cambio, prometieron retirar sus tropas de inmediato. Poco después, un ejército considerable de la aldea de la nube llegó a las fronteras del país de la hierba a través del país de la cascada. Ellos también exigieron una compensación a la aldea de la hierba. En resumen, parecía que todas las principales aldeas ninja buscaban una compensación económica. Era como si atribuyeran sus pérdidas de guerra exclusivamente a la aldea de la hierba, insistiendo en que ésta debía asumir la carga financiera. En estos momentos, similares a las etapas finales de la primera gran guerra ninja, parecía que a menos que la aldea de la hierba accediera a las demandas de las 4 grandes aldeas ninja, la aldea misma y toda la tierra de la hierba podrían verse sumidas en la destrucción una vez más. Ante las amenazas de las 4 grandes aldeas ninja, la tensión en el país de la hierba se intensificó. Incluso muchas aldeas ninja más pequeñas, enfrascadas en sus propias guerras, observaron con expectación y alegría la situación que se desarrollaba. Inicialmente, creyeron que tanto la aldea de la hierba como la aldea de la lluvia estaban enfrascadas en una feroz batalla, sufriendo grandes pérdidas. Sin embargo, para su asombro, parecía que ambas aldeas estaban aprovechando la situación. En medio de la guerra, las aldeas de la hierba y la lluvia parecían beneficiarse. Al principio, sintieron envidia y conmoción ante un enfoque tan poco convencional, pero ahora, simplemente comenzaban a disfrutar del espectáculo. Según ellos, se lo merecían por provocar problemas. Muchas aldeas ninja más pequeñas asumieron que la aldea de la hierba, ante las declaraciones de guerra de las 4 grandes aldeas ninja, sin duda capitularía y cedería a sus demandas. Sin embargo, para su total asombro, el supuesto ministro de finanzas de la aldea de la hierba, con una expresión fría y despectiva, respondió con una sola palabra: a la mierda. Esta audaz respuesta dejó atónito a todo el mundo ninja. La aldea de la hierba demostró una valentía sin igual, como si valoraran el dinero más que a su propia aldea. Ante la audacia de la aldea de la hierba, las 4 grandes aldeas ninja no dudaron más y lanzaron sus ataques contra ella. La guerra se avecinaba de nuevo, y todo el mundo ninja presenció otro giro significativo en el conflicto en curso.